El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. El anuncio más importante de Jesús y que también a sus discípulos envía a predicar es el reino de Dios. Cuando comienza Jesús su predicación dice: conviértanse porque el reino de Dios ha llegado. También cuando envía a sus discípulos: vayan, anuncien que el reino de Dios está cerca. Es cierto que todo lleva un proceso para conseguir el reino de Dios. Y Jesús lo enseña con algunas parábolas, de acuerdo, dice, a lo que ellos podían entender. Pues todo tiene un proceso en la vida. Así como la semilla es sembrada en el campo, dice, y sin saber cómo, germina, crece y da su fruto, sin que el hombre sepa cómo. Hay cosas que nosotros no podemos ni comprobar científicamente, ¿sí? Pues son cuestiones de fe, pero que se viven. Así como cuando Jesús habla de la presencia del Espíritu Santo y dice: el viento sopla como quiere, y ustedes saben que hay viento, no saben de dónde viene ni a dónde va, pero ahí está presente. El reino de Dios no sabemos ni cómo va creciendo también en nuestra vida, dice. Así sucede en nosotros. Es como si le preguntamos a los papás, a propósito en este Día del Padre, ¿verdad? ¿Cuándo creen ustedes o cuándo notaron que aprendieron a ser papás? ¿Cuando se casaron? ¿Cuando tuvieron su primer hijo? ¿Ya sabían ser papás? Las mamás que dicen del papá: ¿ya sabía ser papá cuando nació el hijo? No. ¿Hasta cuándo entonces aprendió? Toda la vida. Ya tiene 90 años y todavía no aprende. No. Sin saber cómo, fue aprendiendo a ser papá. ¿Sí? Y cuando llega a una edad determinada, actúa y vive como un verdadero padre. ¿Sí? Y los frutos incluso a veces se van a notar hasta después de muerto. Cuando papá se muere, entonces vienen los frutos. ¿Acaso no dicen: es que era muy bueno y lo extraño mucho, me hace falta? O sea, los frutos se están produciendo hasta después de que muere. Si es que no se producen después de muerto, pues ya estaban, pero no se dieron cuenta. Como cuando tenemos algún arbolito en la casa y no nos damos cuenta de los frutos que tiene
hasta que de repente alguien se acerca y dice: mira, tenía estos frutos este árbol. ¿Cómo si yo nunca le vi nada? Ya hasta pensaba cortarlo. Pues estos son de ahí. No te creo, no te creo. Sí, ahí los corté. ¿Va? No se da uno cuenta ni cómo ni dónde están los frutos. Lo mismo pasa con nosotros los cristianos. No nos damos cuenta cómo el reino de Dios va creciendo en nuestra vida, pero en la medida en que vamos alimentándonos de Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de los sacramentos, el reino de Dios va creciendo, porque se va alimentando sin que nos demos cuenta a veces, ¿sí? Y qué difícil es ver realmente que el reino de Dios va creciendo. En algunos se nota más, en otros casi no se nota. Y cuando casi no se nota, lo único que vemos son pues las deficiencias, las limitaciones, las debilidades humanas. Y entonces pues muchos dicen: es que eso de ir a la iglesia no, yo no lo veo bien, porque además va pura gente hipócrita, ¿da? ¿O no? El otro día les decía, así que me decía alguien que por eso no iba a la iglesia, porque ahí iba pura gente hipócrita. Y yo le decía: ¿tú vas al gimnasio? Sí. ¿Vas al fútbol? Sí. ¿Te vas al antro? Sí. ¿En esos lugares no hay gente hipócrita? Sí, pero yo voy a lo que voy. Yo voy al gimnasio a hacer mi ejercicio. Yo no voy a ver si va gente hipócrita ahí. ¿Por qué a la iglesia sí vas a ver si va gente hipócrita? ¿Por qué no vas a lo que debes ir? De adorar a Dios, de alabar a Dios, de agradecer a Dios, en lugar de fijarte si va gente hipócrita o no. Eso es lo que tendríamos que hacer para poder mirar los frutos. Y en nuestra vida cristiana nosotros hemos de actuar en todo como si todo dependiera de nosotros. Hemos de trabajar como si dependiera todo de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. Ser conscientes de que todo depende de Dios, pero hay que trabajar como si dependiera todo de nosotros, como si la salvación dependiera de nosotros, como cuando decimos hay que hacer méritos, ¿sí? Hay que hacer méritos. Somos hijos de Dios nosotros también, por el mismo Espíritu que hemos recibido. Por lo tanto, ¿qué somos nosotros de Jesús? ¿Qué somos? ¿Tenemos el mismo espíritu de Jesús o no? ¿O el espíritu que recibimos nosotros en el bautismo es distinto al espíritu que tiene Jesús? No, es el único, no hay más. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Y el mismo día de nuestro bautismo, Dios nos hace santos como Jesús. Nosotros estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios para ser hijos de Dios. San Pablo nos dice de tal manera que ya no nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos en realidad. Somos hijos de Dios, no solo nos llamamos. Por eso seremos hijos de Dios si cumplimos su voluntad. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios nuestro Padre, pero yo me dispongo. Tengo que poner mi voluntad, mi libertad, para que Dios actúe. Y Dios lo hace. Pidámosle pues que nos conceda esta gracia de disponernos para que la obra de Dios se realice en nosotros y con nosotros. Que así sea.